Vamos a ir ahora a Filipenses capítulo 2, del verso 6 al 8. Dice así: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El tema de esta noche es la humillación de Cristo, la humillación de Jesús. El pasaje de hoy lo estaremos presentando de forma expositiva, es decir, haciendo una interpretación del pasaje verso a verso. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. El contexto del pasaje es que el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a tener buena comunión con los hermanos. Y él le da la clave en el mismo verso 3 de este capítulo 2 para que eso suceda. Él les dice que debemos de tratar al otro como superior a nosotros mismos. Y para que ellos no fueran a entender que era mucha humillación tratar al otro como superior a ellos mismos, él le hace un paralelismo con la humillación de Jesús a través de estos pasajes, ya que la humillación de Cristo fue mucho más grande que cualquier humillación que los filipenses tuvieran que pasar en algún momento de sus vidas, igual que tú y yo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar a interpretar la palabra en el principio del verso 6, capítulo 2, la cual dice, vamos a repetir de nuevo, el cual, aunque existía en forma de Dios. Esta palabra, el cual, claramente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y aunque existía en forma de Dios, está diciendo que Jesús siempre ha existido y siempre ha sido Dios. La palabra forma aquí, donde dice forma de Dios, en el original, en el griego, es morfe. Se refiere a la esencia o naturaleza esencial de algo o de alguien. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, en su esencia, en su naturaleza, es Dios. Ahora vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 56 al 59, lo cual nos va a confirmar y a respaldar que nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido como Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Vayan encendiendo sus Biblias. ¿Quién diría que en esta época la gente iba a encender Biblias? La gracia de Dios es algo extraordinario. Amén. ¿Ya la tienen? Digan amén. Ahí en Los Panas somos pentecostales, decimos amén cuando tenemos la Biblia. ¿Verdad que sí? Digan amén. Míralo ahí. Entonces, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Este yo soy que está utilizando nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a Él mismo ante los fariseos, es el mismo yo soy con el cual nuestro Dios, el Dios verdadero, cuando está Moisés frente a la zarza ardiente hablando con él, y Moisés le dice, ¿quién yo voy a decir que me envía cuando los egipcios me pregunten? Él le dice, dile que el yo soy te envía, Yahweh te envía, que es el nombre con lo cual Dios se identifica. Y con ese mismo nombre nuestro Señor Jesucristo se está identificando. Y no solamente eso, Él le está diciendo que antes de que Abraham haya nacido, ya Él había existido como Dios. Lo cual nos confirma que Jesús siempre ha existido como Dios. Lo mismo podemos verlo en Marcos capítulo 12, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, verso 35 al 37. Vamos a buscarlo, por favor. Amén. Acuérdense que tienen que decir amén cuando encuentren el pasaje. Amén. Amén, eso es. Hay que traer un coordinador de amén y de aplauso. ¿Dónde está Yannick? Hay que... Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Nuestro Señor Jesucristo, una vez más, hablando con los fariseos, les dice que antes de nacer, o antes de hacerse hombre, el rey David
le llamaba Señor a la primera persona de la Trinidad, refiriéndose al Dios Padre, y le llamaba Señor al Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad y es Dios mismo. Y si él le llamaba Señor era porque consideraba que era su Dios, lo cual también nos confirma que Cristo siempre ha existido como Dios. La única forma de decir que Cristo no es Dios es si se tuercen las Escrituras. Cuando una persona hace un análisis exhaustivo de las Escrituras y dice que Cristo no es Dios, es porque ha retorcido las Escrituras. Hay algunas denominaciones religiosas o algunas sectas religiosas que han querido vender la idea de que Cristo es solamente hombre, pero que no es Dios. Entre ellos tenemos a los denominados testigos de Jehová y a los mormones. Una de las razones más importantes por la cual estos grupos dicen que Cristo es solamente hombre y no es Dios es para minimizar la humillación de Jesús. Yo no digo que sea la única razón, yo no digo que sea la razón más importante, pero es una de las razones más importantes por la cual estos grupos o denominaciones religiosas quieren minimizar la humillación de Jesús. Y esto lo podemos ver porque si usted se pone a pensar, si el que hizo la humillación fue solamente un hombre, y ahora póngase a pensar que el que se humilló fue Dios. La humillación tiene una trascendencia mucho más gloriosa cuando usted puede entender que el que hizo todo el sacrificio fue Dios y no solamente un hombre. Ahora vamos a ver a través de la Escritura, haciendo una interpretación correcta de las Escrituras, que después de que Cristo se hace hombre, sigue siendo Dios. Vamos a hacer una interpretación de algunos pasajes que ellos mismos nos van a demostrar que Cristo, luego de hacerse hombre, es Dios. Vamos a Éxodo 20, del verso 3 al 5. Digan amén. Amén. El cual dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No la adorarás, ni lo servirás, porque yo el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él dice, solamente a Dios tú puedes adorar. Tú no puedes adorar a nadie más que no sea Dios, lo cual es confirmado en la isla de Patmos, cuando Juan, el discípulo amado, el apóstol, se le presenta a un ángel y él se le postra pensando que el que se ha presentado es nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel que le dice, no te me postres porque yo soy un consiervo tuyo, tú y yo le servimos a Dios. Y el único digno de adoración es Dios, lo cual confirma lo que dice Éxodo 20. Y yo les pregunto, ¿de cuántas formas nuestro Señor Jesucristo no recibió adoración mientras estuvo en la tierra? Una prostituta se le hincó, le secó los pies con sus cabellos y le lavó los pies con sus lágrimas. Otra mujer agarró un perfume, lo derramó sobre Jesús, lo cual demostraba un tipo de adoración hacia él. Esta interpretación correcta de las Escrituras o la lógica bíblica nos está mostrando que Cristo, después de que se hizo hombre, seguía siendo Dios. Estos grupos o denominaciones religiosas no creen, no es por falta de evidencia, porque está más que claro, es por la dureza de su corazón que ellos no creen. Pero también ellos dicen que Cristo no es Dios, pero es hijo de Dios, lo cual es una contradicción. Si Cristo es hijo de Dios, por lógica tiene que ser Dios. Y John Piper, en su libro Los Deleites de Dios, lo explica de una manera jocosa, sencilla, pero muy clara y muy convincente. Él dice, él hace la siguiente ilustración, él presenta un animal y él dice, vamos a poner un chivo. Si un chivo tiene un hijo, una chiva, le nace un hijo, ¿qué es? Vamos a ver, una pregunta de maternal. Díganme ustedes. Una chivita, porque ya ni puede salir un buey de un chivo. Salga huyendo si le sale un buey de un chivo. ¿Usted se imagina? Oye, la chiva está pariendo un buey. O la chiva parió un camello. Óigame, mi hermano, hay que salir huyendo. Eso no es fácil. Entonces, así mismo dice John Piper que si Dios tuvo un hijo, necesariamente tiene que ser Dios. Oye, no hay que ser un matemático.
La lógica bíblica, la buena interpretación de la Escritura te dice que Cristo es Dios. La lógica humana te está diciendo que Cristo es Dios. Y ahora la revelación directa de las Escrituras, que lo leyó ahorita nuestro pastor Joel, de una manera más directa, la Biblia nos dice en Juan 1, del verso 1 al 3, que en el principio existía el verbo, refiriéndose a Cristo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera clara, en este pasaje nos está diciendo que Cristo es Dios. Es decir, que no solamente la lógica bíblica te dice que Cristo es Dios, no solamente la lógica humana te dice que Cristo es Dios, luego de hacerse hombre, sino que la misma revelación directa de las Escrituras te dice que Cristo es Dios. Ahora siguiendo con el capítulo 2 de Filipenses, la segunda parte del verso 6, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En esta parte el apóstol Pablo nos está refiriendo que nuestro Señor Jesucristo, cuando decidió humillarse para nuestro beneficio, no se detuvo a considerar en los muchos privilegios que tendría que dejar temporalmente. Inmediatamente después en el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Es importante resaltar aquí que este pasaje no está sugiriendo que nuestro Señor Jesucristo se despojó de su divinidad. Lo acabamos de ver, nuestro Señor Jesucristo no deja de ser Dios. Y un ejemplo de ello es que Él, a través de toda la historia de su vida, revelado en los evangelios, Él utiliza sus atributos no comunicables. Y para los que no son teólogos, atributos no comunicables, todo atributo que solamente Dios posee. Por ejemplo, Él y la mujer samaritana, vamos ahora a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 17 al 19, el cual dice, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer le está diciendo, oye, tú y yo no nos conocemos. No, nunca nos hemos visto. Los judíos y los samaritanos son enemigos. Es decir, que para tú saber lo que ha pasado en mi vida, obligatoriamente Dios tuvo que habértelo dicho. Y como todos sabemos, Dios no se lo dijo porque Él es Dios. Ella estaba equivocada diciendo que Cristo era un profeta, pero estaba cierto en que era Dios que solamente podía saber lo que a ella le había pasado. Pero no solamente ese es el contexto donde Él muestra sus atributos, eso es omnisciencia. También Él utiliza la omnisciencia cuando Pedro le dice que Él no va a permitir que muera. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Tú me vas a negar 3 veces antes de ¿qué? De que el gallo cante. No solamente Jesús está mostrando que la omnisciencia tiene efecto en lo que ya pasó, sino que también su omnisciencia tenía efecto en lo que iba a pasar. Él está dando una profecía. Pero no solamente el atributo de la omnisciencia es visto en Jesús, también es visto en Jesús otro gran atributo, y los discípulos, es visto cuando los discípulos están en la barca con Jesús y dicen, ¿y qué clase de hombre es este que hasta los mares, los vientos le obedecen? Eso significa que nuestro Señor Jesucristo está utilizando su omnipotencia, tiene dominio y control absoluto de su creación. Pero no solamente los atributos no comunicables nos muestran que nuestro Señor Jesucristo no se despojó de su divinidad, sino también las obras que Él hizo nos muestran que Él no se despojó de su divinidad. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, sanó ciegos, sordos, mudos, cojos, leprosos, una mujer con flujo de sangre de muchos años, resucitó muertos, creó cosas de la nada como pan y peces. Pero no solamente eso, sino que también cuando Juan el Bautista está preso y está bajo mucha presión, le manda a preguntar a Jesús con unos emisarios si él era el Cristo, había que esperar a otro. ¿Y qué le dice Jesús? Díganle a Juan que las obras que yo hago dan testimonio de mí. Él les dice, dígale que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cojos andan, que los leprosos son sanados y que los muertos son resucitados.
Él le está diciendo claramente a Juan, oye, realmente mis obras son las que dan testimonio de lo que yo soy. Yo no tengo que decir lo que soy porque mis obras simplemente dicen que yo soy Dios. Es decir, que no solamente los atributos de Jesús dan evidencia de que Él no se despojó de su naturaleza divina, sino que también sus obras daban evidencia de que Él no se había despojado de su naturaleza divina. Y volviendo al verso 7, entonces tenemos que responder una pregunta. ¿De qué fue que se despojó nuestro Señor Jesucristo? Él se despojó humillándose. Él se despojó, ya lo habíamos dicho, Él se despoja de sus privilegios por ser Dios. Nuestro Señor Jesucristo de lo que se despoja es de sus privilegios por ser Dios. Pero antes de detallar de qué manera Él se humilla despojándose de esos privilegios, vamos a aclarar aquí cuando dice semejante a los hombres, que Cristo fue semejante a los hombres. Eso no está sugiriendo que nuestro Señor Jesucristo fue una cuarta parte de un hombre, 50% hombre, 75% hombre. No, eso no es lo que dice ahí. Tan peligroso es y tan mal es presentar a Cristo como que no es Dios, como si no fuera hombre. Porque si Cristo no es hombre, no tiene calidad para pagar tu pecado y el mío en la cruz. Porque en el Edén el que pecó fue un hombre y el que tenía que pagar el pecado de la humanidad era aquel hombre, tenía que ser un 100% hombre para tener calidad para pagar por la humanidad. Y ahora vamos a ir a ver de qué manera fue que nuestro Señor Jesucristo se humilló. El mismo pasaje nos los dice. Él se humilló haciéndose semejante a los hombres. Siendo Dios, decide hacerse hombre, pero no decide hacerse hombre simplemente. Él decide venir como un niño y nacer en un pesebre. Y un pesebre es un lugar donde comen los animales. Póngase a pensar que el Rey de Reyes, Señor de Señores, nació en un lugar como ese, donde no había ningún tipo de salubridad, donde no estaba esterilizado el lugar para que Él naciera. Hoy día, en República Dominicana, que es un país pobre, hasta extranjeros o dominicanos pueden parir con las mínimas condiciones favorables para que el niño nazca. Sin embargo, Dios orquestó sobrenaturalmente que su hijo naciera en el Cairo de Dios, en el tiempo perfecto, en un pesebre, en un establo, en un lugar hediondo donde hay muchos animales, para mostrarnos hasta qué punto Él estaba dispuesto a humillarse. Pero no solamente eso, sino que Él camina 33 años entre pecadores, viendo el pecado del hombre en todas sus dimensiones de maldad. Y cuando yo digo esto, lo estoy diciendo porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, no solamente veía el pecado en el hombre como tú y yo lo vemos, sino que Él podía entender todo lo que todo el mundo estaba pensando al mismo tiempo. Y si tú y yo somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que todo lo que pensamos es mucho peor que lo que hacemos. Imagínese la carga emocional que sentía un ser perfecto como nuestro Señor Jesucristo al percibir tanta maldad. No solamente lo que los hombres hacían, sino también lo que los hombres pensaban. La segunda humillación, lo dice el mismo pasaje, se limitó, dice aquí, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, que limitó el ejercicio de su voluntad tomando forma de siervo. Se hizo esclavo. Sometió su voluntad al Padre en su totalidad. Ahora vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30, por favor. Digan amén. Tú ya están aprendiendo. Ya ni nada más hay que enseñarlo yo. Corren solo después. El cual dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es confirmado en Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo está frente al Padre en oración, no literal, está en oración, y Él le dice: Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, en su segunda gloriosa y gran humillación, decide
someter el ejercicio de su voluntad siendo Dios, haciéndose siervo, es decir, haciéndose esclavo para cumplir con los propósitos del Padre. Pero no solamente eso. La tercera humillación de nuestro Señor Jesucristo es que dejó la gloria en comunión íntima con el Padre y se hizo hombre. Ahora vamos a buscar Juan capítulo 17, verso 5. Digan amén. ¿La encontraron ya? No hablen mentira que estamos en la iglesia. Dice así: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Había una gloria especial que el Padre y el Hijo tenían en comunión íntima antes que el Hijo decidiera hacerse hombre. El Hijo decide de tener el privilegio de tener una gloria íntima con el Padre, se humilla y se hace hombre para cumplir con los propósitos de Dios. La cuarta forma de cómo nuestro Señor Jesucristo se humilla es que limitó el uso de sus atributos intermitentemente. Ahorita hablábamos de que Él usó sus atributos, pero Él lo utilizó intermitentemente. Por ejemplo, en un momento Él camina sobre las aguas y en otro momento Él permite que Juan el Bautista lo bautice hundiéndose en el agua. En un momento Él entiende todo lo que le pasó a la mujer samaritana en su vida sin nunca haberla visto y sabe lo que Pedro iba a hacer antes de que lo hiciera. Y en otro momento dice que hay cosas que solamente son reveladas al Padre, pero que soberanamente Él ha decidido no saberlas. Lo estoy parafraseando el verso, pero esa es la idea. Él intermitentemente decidió utilizar y no utilizar sus atributos, humillándose de esa forma para cumplir con los propósitos de Dios. La quinta humillación de nuestro Señor Jesucristo es que Él abandona sus riquezas por pobreza aquí en la tierra. Dios es rico, Dios es el dueño de todo. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, era el dueño de todo. Sin embargo, la palabra dice que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, no tenía dónde recostar la cabeza. Pero no solamente eso. Al momento de Jesús hacer su entrada a Jerusalén, Él no lo hace en un carruaje que representara autoridad, realeza, poder. Tampoco lo hace en un animal que representara grandeza. Él entra en un pollino que nosotros lo conocemos como un burro, que era un animal de carga y ni siquiera es de él, es prestado. Siendo el legítimo heredero del trono de David, por lo que Herodes lo quería mandar a matar y mandó a matar a todos los niños de esa época, no decidió tener ningún tipo de posición política ni gubernamental. De todas esas formas, nuestro Señor Jesucristo se humilló. Y volviendo al pasaje, ahora en el verso 8, en su primera parte, capítulo 2 de Filipenses, dice así: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. En este verso 8, el apóstol Pablo resalta que nuestro Señor Jesucristo decide dejar sus privilegios por decisión propia. Es decir, a Él nadie le obligó a humillarse. Él decidió hacerlo personalmente. Y en la segunda parte de este verso 8 nos muestra y nos revela la gran humillación, la gran última humillación y sexta de nuestro Señor Jesucristo, la cual dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La sexta gloriosa y gran humillación de nuestro Señor Jesucristo fue la muerte y muerte de cruz. Y para interiorizar un poco en lo que implica esta última humillación, vamos ahora a ver un video que nos va a ayudar a interiorizar en lo que fue esta última humillación.
Yo quiero que me miren todos, por favor, atentamente. ¿Ustedes se han puesto a pensar quién eran los que morían de esa manera? Esta es la sexta humillación de nuestro Señor Jesucristo, la sexta gloriosa humillación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes se han puesto a pensar quiénes eran los que morían de esa manera. Eran los ladrones, pero no cualquier ladrón. Eran los peores ladrones, asesinos, esclavos que cometían delitos graves, como robo, asesinato, y los considerados traidores por los romanos. Imagínense al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, el único santo, el único bueno y el único digno, humillarse de esta manera. Ahora yo quiero que tú y yo interioricemos algo, entendiendo el contexto por el cual el apóstol Pablo hace este paralelismo y presenta la humillación de Jesús, que no fue más que tener buena comunión con los hermanos y tener al hermano como superior a mí. Y él le dice a los filipenses, oye, si para ti es mucha humillación tener a tu hermano como superior a ti, yo te voy a presentar ahora todo lo que Cristo tuvo que humillarse a tu favor. Y ahora yo te quiero preguntar, y te lo pregunto en el amor del Señor. De verdad, te lo pregunto en el amor de Cristo. ¿Vas a seguir poniéndole excusas al Señor para poner al otro como superior a ti? Y esto lo vamos a aplatanar, esto no lo vamos a dejar teóricamente o teológicamente en el aire, no. En tu casa, en tu hogar, con tu mamá y tu papá, donde Dios te da promesa, si tú le honras. Yo sé que cada uno tiene una historia distinta, yo tengo la mía y no es la mejor porque soy hijo de padre divorciado. Pero eso no implica que yo tengo que ponerle excusas a Dios para no poner a mis padres como superiores a mí. Pero no solamente a mis padres, a mis hermanos, si los tengo. Tutores. Ahora vámonos para la escuela. ¿Cuántos amigos tengo allá que quizás no trato como superiores a mí mismo? A los profesores los trato como superiores a mí. Oye, no se vaya muy lejos aquí en los ministerios, en Panas, GAT, YAT. ¿Cuántos compañeros ustedes tienen que ni siquiera los saludan? Usted conoce a todos sus compañeros, pregúnteselo. ¿Usted los está tratando a todos como superiores a usted mismo? Y esto yo se lo estoy preguntando a usted, pero yo me lo estoy preguntando a mí también. Porque cuando estaba preparando este mensaje me dio duro, me caló en lo profundo de mi corazón. ¿Sabes hasta qué punto debes humillarte por el beneficio de tu hermano? ¿Sabes hasta qué punto debes humillarte por el beneficio de tu hermano? La respuesta es sencilla, no hay límites. Oye, ¿tú has visto toda la humillación que Cristo tuvo que pasar? ¿Tú le vas a poner límite a Jesús luego de lo que ya Él ha hecho? Pablo lo sabía y por eso lo puso como ejemplo. Él le dijo a los filipenses, oigan, traten a sus hermanos como superiores a ustedes mismos, dejen la queja. Vivimos quejándonos, diciendo que tú no conocías a fulano. Oye, si tú conocieras a fulano, tú no me dijeras que lo tratara como superior a mí. Oiga, no importa quién sea ni cómo sea, no se va a comparar jamás en todo lo que Cristo, siendo Dios, tuvo que humillarse. De verdad, no se compara en todo lo que Cristo tuvo que humillarse. Y yo sé que tú en tus fuerzas no puedes. Eso yo lo sé. Pero el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente es el que te capacita para hacer eso y más. Y si eres creyente y tienes el Espíritu Santo dentro,
y no está sucediendo es porque tú no quieres. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia no miente. Y ahora, habiendo presentado el cómo Cristo se humilló y el para qué Cristo se humilló, que fue para la gloria de Dios y para cumplir con sus propósitos, ahora vamos a preguntarnos, y pónganme atención aquí por favor, ¿por qué tanta humillación? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir tanta humillación? La gloriosa respuesta es sencilla, igual de sencilla, pero es gloriosa también. Óyeme, tú y yo no teníamos otra alternativa. Cristo tuvo que humillarse porque tú y yo no teníamos otra alternativa. La palabra de Dios dice que tú y yo estamos muertos espiritualmente si no hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Y vamos a verlo en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, del verso 59 al 60, por favor. El cual dice, y a otro dijo, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve, anuncia por todas partes el reino de Dios. Él le está diciendo aquí que hay dos tipos de muertos. Y no es verdad que fue que un muerto se levantó y quería enterrar a otro muerto. Eso no es así. Usted y yo sabemos que el contexto no es ese. Ahí lo que está diciendo es que hay un muerto espiritual que va a enterrar un muerto físico. Y ese muerto espiritual es todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Por eso, tú y yo, si no hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas, no teníamos otra alternativa, porque estamos muertos. ¿Y usted ha visto un muerto salvándose él mismo? El muerto no tiene nada que hacer. Pero no solamente eso, la Biblia dice que si usted no es creyente, usted es hijo del diablo. Oiga, y si para usted eso es ofensivo, oféndase con la Biblia porque la Biblia es que lo dice. Vamos a ir ahora a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. El cual dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Aquí está diciendo que todo aquel que hace las obras del diablo es hijo del diablo. ¿Y usted quiere que yo le diga algo? Todo el que no se ha arrepentido de sus pecados y ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su alma, ese es el calificativo que tiene delante de Dios, porque usted o es de un mundo o es del otro. Jesús dijo, usted no puede servir a dos mundos. Usted no puede servir a Dios y servir a las tinieblas. O usted está en la luz o usted está en la tiniebla, y Satanás es el que representa la tiniebla. Y usted me dirá, bueno, pero es que yo me porto bien, es que yo hago buena obra, yo soy buen estudiante, yo soy muy moral, yo soy muy decente. ¿Cómo tú me dices ahora que yo soy hijo del diablo? La realidad es que la misma Biblia específicamente te dice que no hay manera de que por obras tú puedas ser salvo. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 2, verso 16, donde lo dice. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Si tú creías que había alguna alternativa, tú portándote bien, no la hay. No hay alternativa sin Cristo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que humillarse de la manera que lo hizo. Él lo hizo también pensando en el creyente para darle ejemplo, pero lo hizo también pensando en ti
que no le conoces, porque tú no tienes otra alternativa si no es a través de Cristo, porque estás muerto, porque no perteneces a su reino y porque no hay manera que con tus obras puedas pagar lo que fue roto. No hay forma, tú no tienes la capacidad de pagar lo que se dañó. Y fue la perfección en el Edén de la ley de Dios. Solamente Cristo, siendo hombre perfecto, caminó perfectamente en la tierra y pudo pagar ese pecado. Y como Él no pecó nunca, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y como Él no pecó nunca, cuando Él muere, Él no paga su pecado porque no lo pecó, nunca pecó. Entonces Él decide pagar el pecado de todo el que cree en Él. Y tú pudieras ahora estarte preguntando y diciendo, bueno, pues, entonces yo voy a hacer lo que tú me dices. Yo voy a confesarlo, me voy a arrepentir y después hago lo que me da la gana. Óigame, mi hermano, la realidad es que si usted piensa así, lo primero es que usted no está teniendo intención ni no está pensando como creyente. Hay un pasaje en la Biblia que es el que más me aterra de todos, que dice, Señor, Señor, y no fue en tu nombre que echamos fuera demonios, y no fue en tu nombre que hicimos muchos milagros, y Él le dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. La realidad es que esto no es un juego, que es a través de Jesús que yo tengo la salvación eterna, y que cuando yo voy con una mala intención, Dios lo sabe porque Dios ve la intención de mi corazón. Óigame, el que necesita de Dios es usted y yo, Él no le necesita. Porque usted y yo no tenemos otra alternativa. Yo no estoy jugando. Y esta palabra no está jugando. La Biblia no es un juego. Por eso Santiago dice, muéstrame tus obras y te diré si tienes fe. No es porque la fe se produce porque usted obra bien. No, es todo lo contrario. Es que si usted se ha arrepentido de sus pecados y usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su alma, es Dios mismo a través de la persona del Espíritu Santo que viene a morar dentro de su corazón. Y es el que lo va a capacitar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando usted me ve a mí, usted se ve a usted dice, bueno, pero yo hago lo bueno. Pero no es lo bueno en ese estándar, es bueno en el estándar de Dios. Y para ir concluyendo, claramente, en un lugar como este, hay dos tipos de personas. Hay creyentes y hay incrédulos. Y yo sé que Dios nos ha hablado a ambos grupos. Al grupo de los creyentes, Dios nos ha dicho tratar al otro como superior a ti. No puede haber límite para hacerlo. Porque yo me humillé primero. Por tu beneficio. Y tú no me puedes poner excusa a mí. Óigame, ¿cómo nosotros le ponemos excusa a Dios? Y aunque yo no lo he dicho, lo he hecho y que Dios me perdone. Y si usted es sincero con usted mismo, usted también lo ha hecho. Con su vida usted lo hace. Usted no tiene que decírselo a Dios. Cuando usted no trata al otro como superior a usted, usted le está diciendo a Cristo que lo que Él hizo a usted no le importa. De verdad se lo digo. Porque Él se humilló para que usted también lo haga. Como ejemplo. Y al mismo tiempo, aquí hay otro grupo de personas que no conoce a Cristo. Y aunque no tenías alternativa, ya la tienes. No seas como ese hombre que acabamos de leer, que cuando el Señor le llama, dice, no, espérate, que yo tengo que ir a enterrar. Y aunque es legítimo enterrar, a Dios no se le pone excusa. Y si le has estado poniendo excusa a Jesucristo, hoy es un buen día.